Ya, y empecé a grabar. Anteriormente se le llamaba a esta unidad gestión de recursos humanos, pero la última versión del PMBOK, la del año 2017, se cambió a gestión de los recursos. Se habló, en términos generales, se habló de recursos. Y dentro de los recursos están las personas, el capital humano. Se ve la lámina, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, vamos a hablar de un elemento que es muy importante, que son las personas, ¿cierto? En muchos lados se dice que son las personas las que dan el éxito a un proyecto, son las que dan el éxito o el fracaso a una empresa. Y eso es cierto, porque si ustedes observan lo que ha ocurrido en el mundo, por ejemplo, en la misma Toyota, la Toyota se ha instalado con la misma tecnología en diferentes países. De hecho, en Estados Unidos, en Japón, y está en otros lados, en México, en Brasil. Y resulta que al hacer una comparación entre los resultados de las empresas, es bastante diferente, a pesar de que en la misma empresa, los mismos procesos, la misma tecnología, pero lo que cambia son las personas. Y resulta que, por ejemplo, al comparar los resultados en Japón con Estados Unidos, eran lejos mejores los resultados en Japón. ¿Y dónde está la diferencia? En las personas. Y por eso que es tremendamente importante esta parte, porque el jefe de proyecto cuando lo nombran jefe de proyecto y tiene que armar su equipo, tiene que seleccionar muy bien a quienes van a ser sus colaboradores. Eh, Así que es parte de lo que vamos a ver hoy día, no sé si alcancemos hoy. Y también les voy a mostrar algunos elementos que son importantes para ustedes, para su futura vida laboral. Porque ustedes cuando postulen a alguna empresa, se van a ver sometidos a ciertas entrevistas y ciertas pruebas o test que les van a hacer para chequear su capacidad numérica, por ejemplo, o su capacidad lógica de raciocinio. A veces también se trata de chequear cómo se comportan frente a la presión. Después lo vamos a ver eso, le dan un tiempo determinado y tienen que contestar una cierta cantidad de preguntas. Y obviamente es imposible contestar todas las preguntas en el tiempo definido. O sea, uno siente la presión. Y hay gente que ustedes saben que con la presión logra dominarla y logra salir adelante, y hay otros que se descompaginan con la presión. Se tienden a turbar. Entonces, bueno, es parte de lo que vamos a ver. Entonces, comencemos con este tema. Se define la gestión de los recursos del proyecto como todos aquellos procesos que permiten identificar, adquirir y gestionar todos los recursos que van a ser necesarios para que el proyecto se pueda ejecutar y para que pueda terminar en forma exitosa. Al aplicar estos procesos, lo que estamos logrando es la disponibilidad de los recursos que requiere el proyecto y el equipo en su totalidad. Y lo más importante, que estén disponibles en el momento o en el tiempo preciso y en el lugar adecuado. Entonces yo a lo mejor estoy haciendo un proyecto de construcción y montaje en que requiere una máquina que va a llegar del extranjero. Y yo tengo que definir de que en el mes 8, en una fecha determinada, va a estar el equipo llegando a una faena que está ubicada a 4.000 metros de altura cerca de Iquique, donde estoy emplazando el proyecto.
y probablemente esa compra la hice un año antes, porque era un equipo especial que tenían que fabricarlo, entonces tomaba un tiempo la reposición. Bueno, parte de las cosas que uno tiene que lograr con esta gestión de recursos es lograr comprar que ese equipo sea de buena calidad, que responda a los requerimientos técnicos exigidos para el proyecto y que además llegue en buenas condiciones y en el momento adecuado. Por supuesto va a pasar lo mismo si es que yo tengo personas, estoy armando mi equipo y tengo que contratar una serie de especialistas de distintos niveles y de distintas especialidades. Y el proyecto baja la bandera y parte, y tengo que tener todas las personas contratadas para partir con el proyecto. Personas que además tienen que asimilar la cultura de la empresa donde están entrando, para que puedan funcionar de acuerdo a los estándares que tiene esa empresa. Entonces, eso es lo que logra esta gestión de recursos: identificar, adquirir y gestionar los recursos. Entonces, veamos en qué consiste esto. Los procesos, entonces, relacionados implican todos estos subprocesos, por decir así. Primero, planificar la gestión de los recursos. Es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo del proyecto. Entonces, cuando yo estoy planificando el proyecto, tengo que saber cuántas personas necesito, en qué áreas, de qué nivel son las personas, con qué nivel de experiencia y de competencia, cuántos equipos necesito adquirir, ya sea en Chile o en el extranjero, y cuántos fabricar, ya sea en Chile o en el extranjero. ¿Qué tipo de materiales necesito para el proyecto? ¿Dónde los voy a comprar? ¿En qué cantidad? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántos litros? Depende del producto que estemos hablando, del material que estemos hablando. Si necesito un especialista que es difícil de encontrar, ¿de dónde lo saco? ¿Lo contrato en Chile? ¿Lo traigo del extranjero? Un asesor especialista en un tema muy particular por la tecnología que a lo mejor tenemos que implementar. ¿Se fijan? Entonces, esa gestión de recursos es clave, tenerla claramente definida al inicio, y para eso también hay que tener una cierta experiencia, porque estamos hablando que aquí tenemos que estimar la cantidad de personas, tenemos que estimar la cantidad de máquinas, tenemos que estimar la cantidad de materiales. Si no tenemos la experiencia, porque no hemos hecho nunca un proyecto de este tipo, obviamente esto no lo vamos a poder hacer bien. Después tenemos que adquirir, tenemos que conocer quiénes son los proveedores, el mercado de los proveedores, cuáles son mejores, cuáles son peores, cuáles son las condiciones con que se compra, cómo se negocia. Ahí se requiere también una cierta experiencia. Después la gestión, que tiene que ver con el control. A veces son cientos y miles de ítems que hay que controlar y gestionar. Hay que tener un sistema computacional o buenas planillas. Y luego está la utilización, que la utilización también puede requerir, así como en el caso de las personas pueden tener mayor o menor productividad. En el caso de los materiales, por ejemplo, pueden tener mayores o menores pérdidas o mayor o menor eficiencia. Entonces también ahí hay todo un manejo de ese tema. Bueno, ahora cuando nos estamos refiriendo a estimar los recursos de las actividades, nos estamos refiriendo a que estamos estimando los recursos en cuanto a cantidades de materiales, como les decía, metros cúbicos que necesito de hormigón,
kilos de estructuras metálicas, cantidad, unidades de paquetes de electrodo de soldadura. Necesito también, por ejemplo, cascos para la gente, para trabajar en terreno, zapatos de seguridad para la gente, y así. Esos son elementos de protección personal, pero está también dentro de los suministros que hay que, lo mismo con los equipos y con otros elementos. Después está la adquisición, ¿cierto?, de los recursos, que es el proceso de obtener a los miembros del equipo, esto es reclutar a la gente, las instalaciones que voy a requerir. No sé, pues a lo mejor necesito una instalación contra incendio, porque tengo que proteger la planta contra un posible incendio. Bueno, tendré que ver dónde está la tecnología para eso y qué cosas requiero para adquirir esa instalación. Lo mismo con los equipos, los materiales, los suministros y otros recursos necesarios para el proyecto. Después está el cuarto proceso, desarrollar el equipo. En este caso estamos hablando del equipo humano, ¿eh? Es el proceso de mejorar las competencias de esas personas, la interacción entre los miembros del equipo, o sea, las competencias. Bueno, por ejemplo, hoy en día ya se está, más que usar el CAD, que es, cierto, un Computer Aided Design, que es un software para hacer planos, se está usando otra metodología que se llama el BIM, Building Information Modeling, que está en uso en Chile no más de 2 o 3 años. Entonces, hay mucha gente que todavía no conoce esa tecnología. Entonces, muchos jefes de proyectos mandan, le están exigiendo que usen BIM en los proyectos. Entonces, cuando contratan sobre todo a los proyectistas y también a los ingenieros, les mandan a hacer algunos cursos específicos para que se pongan al día en ese tema. Y por supuesto van a contratar una persona, el que va a tener a cargo la disciplina BIM, una persona que ya lleva mucho tiempo metido en el tema, o sea, es una persona no solamente con competencias, sino con experiencia. La interacción entre los miembros del equipo tiene que ver, ¿cierto?, con lograr que esa gente que a veces se contrató de distintas partes, que vienen de distintos otros lugares y que se van a reunir ahora para trabajar juntos, lo hagan trabajando en equipo, ¿cierto? La conformación de un equipo implica que la gente se conozca, que interactúen entre ellos, que tengan relaciones humanas, y tiene que haber también un ambiente propicio, ¿cierto? Un ambiente estimulante, motivador, para lograr un mejor desempeño del proyecto. Esas son las cosas que tiene que preocuparse el jefe del proyecto. Muchas veces el jefe del proyecto, al comenzar el proyecto, hace lo que le llaman un team building, se llama, o construcción de equipo, construcción o formación de equipo. Entonces yo me acuerdo de haber estado participando, por ejemplo, en un proyecto que una vez hicimos a través de la empresa Aker Werner, que es una empresa noruega que estaba en Chile. Se hizo un proyecto para una mina en Perú. La mina se llama Antamina. Y el proyecto consistía en hacer crecer en un 60% la producción de esta mina de cobre. Entonces había que hacer una ingeniería básica, y lo que se hizo fue juntar un equipo. Por un lado, los dueños del proyecto, o el dueño del proyecto era Antamina, por lo tanto eran peruanos, el equipo que estaba dirigiendo el proyecto. Y nosotros desde acá de Chile, a través de esta empresa Aker Werner, estábamos haciendo la ejecución. Entonces el gerente del proyecto decidió hacer este team building,
me acuerdo que en los Andes hay un lugar bien bonito que se llama las Termas del Corazón. Y es un lugar, tiene una infraestructura hotelera muy, muy buena, con amplias salas, salones, etcétera, lugares también, jardines grandes. Y ahí tuvimos durante, no me acuerdo si fueron 2 o 3 días, de hecho alojamos en ese sector, haciendo lo que se llama esta formación de equipos de trabajo. Entonces vino un especialista, me acuerdo, un argentino, que tenía las cualidades de que era una especie de psicólogo ingeniero. Entonces, en una etapa preliminar, desarrolló varios ejercicios para que nos conociéramos y empezáramos a generar confianza entre la gente, y después empezó a proponer situaciones en que teníamos que trabajar en grupos o en equipos, más bien dicho. Bueno, y esa es una manera entonces de que, como les digo, en este caso, el jefe del proyecto, el más interesado en que tener un buen equipo. Por eso tiene que él generar la instancia para que eso ocurra. Después viene un proceso que se llama dirigir al equipo. Consiste en hacer seguimiento del desempeño de los miembros del equipo. O sea, yo tengo que tener algún método para evaluar cómo se están desempeñando las personas, generar una retroalimentación, cómo está trabajando la gente en términos de eficiencia, en términos de cooperación entre las personas, en términos de generar nuevas ideas, resolver problemas, etc. Bueno, y dentro también de la dirección del equipo está el proceso de resolver problemas entre las personas del mismo equipo, o entre el equipo del dueño y el equipo del ejecutor. En fin, en las diferentes instancias en que las personas se relacionan. Y lo otro, gestionar cambios en el equipo. Muchas veces estos cambios se producen porque es el dueño del proyecto el que propone, o no le gusta a una persona por X motivo, porque no está haciendo bien sus tareas. Normalmente cuando se hacen las reuniones semanales y el equipo ejecutor expone ante el equipo dueño del proyecto qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo se están controlando las cosas, ahí la gente del dueño del equipo evalúa a los integrantes del equipo ejecutor. Y si hay alguien que no lo está haciendo bien, obviamente van a pedir su cambio. Y luego está el proceso 6, el control de los recursos, que es el proceso de asegurar que los recursos asignados y adjudicados al proyecto están disponibles tal como se planificó, así como de monitorear la utilización de recursos planificada frente a la real y realizar acciones correctivas según sea necesario. Claro, porque yo a lo mejor pedí una cierta cantidad de litros de pintura o galones de pintura porque tengo que pintar varias estructuras metálicas, y me llegó solamente el 60% y el resto no me ha llegado, porque el proveedor de las pinturas tiene un atraso o ha tenido problemas. Bueno, ahí va a tener que saber manejar el tema el jefe del proyecto, si le exige a ese proveedor o le da un plazo perentorio, o definitivamente corta la orden de compra y con el saldo que le queda, y el saldo lo manda a fabricar a otro lado. Tiene que empezar a haber varias alternativas en realidad. Es parte del control de los recursos. Bueno, entonces yo ahora, aprovechando que estamos hablando de esto y de las personas también, les voy a mostrar algo que les va a servir a ustedes. Miren, cuando voy a salir de aquí, y voy a hacer una detención por el momento. Voy a abrir, espérenme antes de que me conecte, que quiero sacar un material que yo estoy seguro que les va a interesar.
Cuando ustedes en el futuro postulen a un trabajo, van a, ¿cierto?, responder a través de los sitios que hay de trabajando.com, de distintos lugares. Hay muchos sitios, o a través de alguien que publicó en la prensa, o las mismas universidades a veces publican buscando gente. Ustedes, imagínense, están pidiendo un ingeniero de procesos, o están pidiendo un asistente de operaciones. Bueno, lo que va a pasar es que la empresa que está contratando va primero a tomar todos los currículums que le lleguen, que pueden ser muchos, y a partir de eso va a llamar a entrevistas. Y las entrevistas que les van a hacer a ustedes son de dos tipos. Por un lado técnicas, y por otro lado psicológicas. O sea, por una parte tratan de medir el lado, cuánto saben de proceso, cuánto saben de operaciones, y por otro lado van a tratar de medir su aspecto inteligencia emocional, que se llama. Entonces, dentro de la inteligencia emocional, y aquí me voy a conectar de nuevo, voy a hacer compartir pantalla, hay lo que se llaman los test de psicometría laboral, en que, por ejemplo, este es un ejemplo de un test, le muestran estos colores, una paleta de colores, cada uno con un número, y le dicen que elijan los 3 que más le gustan. Cada color tiene un sentido, ¿eh?, desde un punto de vista psicológico. Tiene que ver con estados de emociones, estados de ánimo. Entonces, aquí le ponen, por ejemplo, esas 5 alternativas. La combinación entre el 5, el 3 y el 7, el 2, el 4, etc. Y aquí hay una sola de estas respuestas es la más adecuada. Después, este es el famoso test de Rothschild, o test de las manchitas, que le llaman. Le muestran esta figura y le dicen, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? ¿Ven un ciervo, un hombre lobo, una hoja de árbol, una araña, un escarabajo? Tienen que responder. Después acá le muestran estas otras manchitas y le preguntan, ¿qué cosa ve? 2 duendes pequeños, manchas de pintura, reflejos de una persona, mariposas, 2 personas bailando, cocodrilo. Esas son preguntas que tienen que ver, que hacen los psicólogos, que son test para verificar ciertas características, si una persona es más agresiva, menos agresiva, es más triste, es menos triste, es más sociable, es menos sociable, ese tipo de cosas. Si tienen algunas patologías también, ¿eh?, porque los colores tienen que ver con patologías, tipos que son más temerosos, gente que es más asexuada, etcétera, o más violenta. Bueno, después le van a hacer seguramente este tipo de cosas, que son uno de los números de la siguiente serie, le muestran una serie, no tiene relación con los demás números. Identifique el número que no concuerda con la serie. Entonces aquí hay una relación, ¿cierto?, en que hay que verificar cuál es el número que no corresponde. ¿Ya? Y ahí están. 1, 7, 1, 5, 1, 10, 1, 11, 1, 18. 1, 8, perdón. Después le muestran esta figura. Esta figura geométrica puede ser dividida en 2 partes por una línea recta. Y estas pueden unirse de manera que formen un cuadrado perfecto. O sea, hay que tirar una línea recta entre algunos de estos puntos que están ahí, y luego al doblarla se va a formar un cuadrado perfecto.
Escriba en su hoja de respuesta los números por donde trazaría la línea recta. Y ahí está el 4 y el 10, 6 y 9, 5 y 9, 3 y 10. Después, otro ejemplo, otro problema. ¿Cuántos de los 5 pares de nombres escritos abajo son idénticos entre sí? Y ponen estas características. Después, 2 de los siguientes refranes tienen significados similares. ¿Cuáles son? Y ponen los siguientes refranes. El que está en el lodo querrá meter al otro. Más vale tarde que nunca. Con la vara que mía serás medido. Mal de muchos consuelo tonto. Perro que ladra no muerde. Y ahí ponen los que serían las posibles respuestas. Una sola es nuevamente la buena. Después un ejemplo numérico. Por 180 pesos, un tendero compra un cajón de naranja de 12 docenas. Se sabe que 2 docenas pudrirán antes de que pueda venderla. ¿A cuánto debo vender la docena de lo que le queda para ganar un tercio sobre el costo total? O sea, esto es una típica representación de una ecuación de un grado en que hay que considerar las condiciones que ponen en el ejemplo para poder calcularla. 4 de las siguientes figuras pueden ser unidas para formar un triángulo. ¿Cuáles son las que tengo que unir? Después te ponen una secuencia acá. Si ustedes se fijan, hay una secuencia allá arriba, una secuencia acá, y acá, ¿cuál corresponde? Y estas son todas las alternativas que hay para esta acá. Lo mismo, otra secuencia. Si ustedes se fijan, no son tan fáciles. Hay algunas que son bastante más complicaditas. La misma historia acá. Y todo esto contra el tiempo, ¿eh? Ojo, no es que sea mucho tiempo, es todo reducido. Entonces ustedes tienen que prepararse para esto. Miren, acá hay otro tipo de preguntas. Bueno, estas son las mismas que estamos viendo recién, con figuritas, etcétera, con dados. Pero miren esta de acá. Dice, los miembros de su grupo se muestran incapaces de resolver un problema. Normalmente usted lo ha dejado solo. El rendimiento y las relaciones interpersonales del grupo han sido buenas. ¿Qué debería hacer usted? ¿Comprometo al grupo y juntos tratamos de resolver el problema? ¿Dejo que el grupo resuelva el problema? ¿Actúo rápida y firmemente para corregir y reorientar? ¿Estimulo al grupo para que trabaje en el problema y estoy disponible para la discusión? Otro aquí, por ejemplo. Usted se incorporó a una situación de trabajo manejada eficientemente. El administrador anterior era muy exigente. Usted quiere mantener la situación productiva, pero le gustaría comenzar a humanizar el ambiente. Cosas que usted debería hacer. Esto es como jefe, ¿eh? Tiene que ver con posturas que uno tendría como jefe. Hago lo que puedo para que el grupo se sienta importante y comprometido. Enfatizo la importancia de la tarea y sus plazos. Me cuido de no intervenir. Hago que el grupo se comprometa en la toma de decisiones, pero superviso que los objetivos se cumplan. ¿Se fijan entonces? Este es un ejemplo que le he dado. ¿Qué opinan con respecto a esto? Y le pueden hacer esta misma prueba que estoy acá, que no sé cuántas tenía, y le dan, no sé, pues, si son 15 preguntas, le van a dar, o sea, si son 15, le van a dar a lo mejor 20 minutos, una cosa así. ¿Qué opinan? ¿Qué opina Esteban? Hola, profe. Sí, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo te verías si te sometían a esas pruebas en una Le selección? iba a comentar que
me tuve que realizar en una de esas pruebas hace aproximadamente una semana. ¿Ya? ¿Y Era cómo te sentiste? bien, pero el tiempo siento que no pude completar, o sea, me faltaron preguntas por hacer. Normalmente está hecho la prueba para que falte tiempo. Claro, eran alrededor de 30 preguntas y habían 15 minutos. Claro, Y me eran de imagino. esta índole. Mm, Sí. Respondí alrededor de 20 de las Ujú. 30. Sí. Sí, no, sí, Claro, era muy eso parejo. está hecho así. Por eso que incluso hay una técnica para responder esto, ¿ah? Uno tiene que leer y si ve rápidamente la solución, la contesta. Si no, es mejor saltarse la pregunta. Porque si te tocó una pregunta media jodida y te vaya a poner a pensar y a hacer un análisis y toda la cuestión, vaya a perder mucho tiempo y va a dejar de responder otras preguntas. Entonces, eh, pero uno tiene la tendencia que quiere resolverlo todo así en forma secuencial. Ya, la 1 la resolví, la 2 y así sigo. Lo que hay que hacer en Eran ese muchas. caso es, como les digo, verla rápidamente, ver si la entiendo y la puedo responder rápido y si no, saltarme y para abarcar más preguntas. Eran muchas preguntas de serie, también de sinónimos y antónimos, y de las que mostró usted, profesor. De acuerdo. Bueno, esas son cosas que hay que practicar. ¿Ah? Ustedes en internet pueden encontrar test. Hay que practicar eh, para ir con la mente despierta, digamos, y preparado, ¿cierto? Cuando uno lo invitan a subir un cerro, si tú no estás preparado, no vas a poder subir el cerro. ¿No? Aquí es lo mismo. Para que te vaya bien, imagínate que estás compitiendo con mucha gente, además. Entonces, es parte de la evaluación que te van a hacer. Bueno, hay otras formas que también les comento que están usándose hoy en día y que me enteré curiosamente que también se usan inteligencia artificial, que tiene que ver con lo siguiente. A los candidatos lo conectan con una plataforma computacional. Y en esa plataforma, él tiene que presentarse con un video. Le dan la posibilidad de que ahí, en la plataforma, él mismo elabore su video y lo mande, le dan 1 minuto o 3 minutos. Si es general, tiene 3 minutos para presentarse. Si es para un puesto específico, tiene 1 minuto. Entonces, una vez que el video lo produjo, en que él se presenta y supongamos que ya está gustando un cargo de ingeniero de proceso de una planta metal mecánica, por ejemplo. Entonces, que él mencione, que en el video le dicen, explique qué es lo que cree usted que son las funciones típicas que debería hacer un ingeniero de proceso para la empresa metal mecánica y por qué usted sería el candidato mejor, porque está más preparado. Y entonces tú tienes que pensar en un discurso antes de editar el video, de generarlo, a lo mejor practicar un poco para que en 1 minuto tú puedas generar un video convincente. Bueno, y lo que me enteré es de que, no sé si acá en Chile lo están haciendo, pero en otros países lo hacen, que esos videos después los revisa un software que tiene inteligencia artificial, porque dicen que de acuerdo a los gestos que tú haces, a la manera como mueves la boca, no sé, tu ojo, bla, 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 eso representa más seguridad, menos seguridad, eh, más convincente, menos convincente, más capacitado para dirigir o para ser dirigido, etcétera. Entonces, son elementos que hoy en día se están usando y es importante, por lo tanto, prepararse.
¿ya? Acuérdense que también los trabajos más interesantes, probablemente en Chile, son los en donde hay empresas extranjeras que están contratando gente. Llámese la Nestlé, por ejemplo, que es una empresa suiza. Llámese, por ejemplo, Induslever, que es una empresa inglesa. O pueden haber otras compañías de distinta índole. Acá en Chiloé hay empresas noruegas. Bueno, el tema es que muchas de esas empresas, una de las cosas, requisitos importantes que ponen es el manejo en inglés. Un manejo del nivel intermedio hacia arriba. En algunos casos ponen inglés full, tanto escrito como hablado. Bueno, el hecho ya de conocer el inglés y, digamos, responder bien a esa competencia que exigía el empleador, ya te saca probablemente una gran cantidad de competidores de la carrera. O sea, te saca fuera, te deja con menos gente. Por eso es que es tan importante el tema del inglés. ¿Ya? Dependiendo de los currículos, perdón, del cargo que se está postulando, a veces llegan 100 currículums, hasta 200 pueden llegar. Hoy en día que hay complicaciones en Chile por el tema de la pandemia y el estallido social, llegan muchos currículums. Yo creo que lo mínimo que deben de llegar son 100 por cargo. Y eso significa que tienes que quedar uno dentro de 100, el que gana. Por eso que es importante esta preparación. Ya. ¿Nadie, alguna otra consulta respecto a este tema? No. Bueno, lo importante es que espero haberlo sensibilizado para que se preparen, porque hay que ganar el cargo y para eso hay que estar bien preparado. Sigamos con la materia. Entonces, está claro que cuando uno quiera gestionar los recursos del equipo en relación a los recursos, digamos, de personas, llamémosle el talento, gestión del talento o capital humano, como se llama hoy en día, es distinto a cuando uno está gestionando recursos físicos, llámese materiales, equipos, son cosas distintas, ¿cierto? En el caso de las personas, lo que nos interesa son las habilidades que tiene para desempeñar el cargo, son las competencias, que pueden ser competencias intelectuales, competencias emocionales, ¿cierto? Hay cargos en que hay mucho contacto con gente y se requiere que la persona sea empática. En otros hay cargos en que se requiere que la persona haga mucho análisis de datos o de información y ahí se requiere otras características. Pero adicionalmente también está el tema de la experiencia. En algunos casos, en algunos cargos se requiere una experiencia mínima. Por eso que es importante también que ustedes cuando empiecen a postular, bueno, en la primera pega uno lo único que quiere es encontrar un trabajo. Porque, bueno, necesita trabajar y necesita tener experiencia. Pero después yo creo que uno tiene que tener claro para dónde quiere ir, en qué tipo de funciones le gustaría especializarse en el futuro. Ya sea en mantenimiento de equipo, ya sea en operación de equipo, ya sea en un trabajo de finanzas, o ya sea en un trabajo de administración de la producción, o en logística, en lo que fuere, pero tratar de seguir una línea, porque en la medida que está en una sola línea, va adquiriendo cada vez más experiencia en esa línea.
Y eso lo va a hacer más deseado, por decir así, entre comillas, por la empresa en el futuro. Hoy en día en Chile ya no se está, se ha dejado de lado el ingeniero generalista, que sabía de todo un poco, sobre todo en las empresas más grandes. Las empresas más grandes andan buscando especialistas. Y si además usted, después de unos 3 o 4 años de haber visto cosas en la empresa, de haber tenido esta internalización de lo que es una empresa en terreno, hacer un posgrado en el tema que les gusta, están haciendo la combinación perfecta, porque están, por un lado, adquiriendo conocimiento especializado en una determinada función, y además tienen la experiencia adecuada en esa función. Entonces, eso le da mucho más chance en el futuro de adquirir un buen trabajo. Yo creo que ese es el camino. Pero para eso tienen que tener claro de que tienen que planificar a dónde quieren dirigirse, cuál es el ámbito, lo que les gusta. Hay gente que les gusta estar en terreno y que les gustan los trabajos de terreno, hay otros que les gustan los de escritorio, hay gente que les gusta relacionarse con gente, otros no tanto, y les gusta más relacionarse con los números o con las fórmulas matemáticas, los modelos. Entonces, eso es personal, pero hay que descubrirlo para poder potenciarse en el mundo laboral en el futuro. Bueno, los recursos físicos, por supuesto, van a incluir el equipamiento, todo lo que se requiera en equipamiento para el proyecto, los materiales e insumos, las instalaciones y la infraestructura. Y los recursos del equipo o del personal se refieren a los recursos humanos, lo que hablábamos anteriormente, que hoy en día ya no se habla de los recursos humanos, se habla más de capital humano y de gestión del talento. ¿Esto por qué? Porque antes, al hablar de recursos humanos, se podía pensar en recursos como un elemento desechable, que cuando no sirve se saca. Bueno, entonces, cuando hablar con las personas no es muy bonito hablar de que a alguien lo sacamos porque no sirve, porque eso sería como un desprecio de esa persona. Entonces, por eso que se empezó a hablar de capital humano y de gestión del talento. El personal, por supuesto, puede que se contrate o que se vaya a contratar para el proyecto, puede tener distintos conjuntos de habilidades, eso va a depender del cargo. Pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial. También va a depender de la estimación que se hizo al comienzo de la planificación de los recursos. Y se pueden incorporar o retirar del equipo del proyecto conforme avanza el mismo. Pueden incorporarse en una fase del proyecto, a lo mejor ya cuando ya llega un cierto porcentaje de adelanto ya, o bien se puede retirar también, porque puede ser la función para una determinada tarea o actividad. Bueno, aquí también me voy a salir un ratito porque les quiero mostrar algo que tiene que ver con la manera como uno debe seleccionar y cómo ustedes también son sometidos a un proceso de selección. Toda esta cuestión parte, voy a salirme de acá, todo esto parte de lo que se llama la descripción de cargos que tiene que hacer una empresa cuando contrata a alguien. Entonces yo les voy a mostrar algunas descripciones de cargo, así muy rápidamente. Estoy abriendo un documento, así que por eso que todavía no lo muestro, pero ya voy a pasar. Aquí está, ya. Entonces, supongamos que queremos seleccionar un gerente del proyecto. Voy a tomar, compartir. Descripciones de cargo, aquí está. ¿Lo ven o no?
Sí, profe. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué pasa? Close. Ya, dice el jefe de ingeniería. Supongamos que requeremos un jefe de ingeniería. Eso es lo que andamos buscando. ¿A quién va a reportar? Al jefe del proyecto. ¿A quién supervisa? ¿O quiénes son los cargos que supervisa? A los jefes de disciplina y a los especialistas. En este caso pueden ser jefe de disciplina mecánica, jefe de disciplina eléctrica, depende. Y lo mismo los especialistas, que son los ingenieros y los proyectistas. Si es que por algún motivo esa persona falta, o está enfermo, o cualquier cosa, o está en un curso, o se accidentó, ¿quién lo reemplaza? Probablemente uno de los jefes de disciplina, que tenga más experiencia. Y él también puede reemplazar al jefe de proyecto en caso de ausencia temporal. O sea, estamos hablando que en un proyecto de ingeniería, en que hay un jefe de proyecto y hay un jefe de ingeniería, el segundo a bordo sería el jefe de ingeniería que reemplaza al jefe de proyecto cuando éste por X motivo no está. ¿Cuáles son las responsabilidades específicas? Primero, entender a cabalidad los objetivos de los proyectos que va a manejar. Entonces, por lo tanto, entender a cabalidad significa tener el conocimiento técnico, dependiendo del proyecto que sea, ¿cierto? Si un proyecto en que prima la parte mecánica o prima la parte eléctrica o la parte de comunicación y control o la parte civil, vamos a tener jefes de ingeniería con distinta preparación. En un caso será un ingeniero civil mecánico, en otro un ingeniero civil eléctrico, etc. Ser responsable de la calidad y desarrollo técnico de los proyectos en que participe como jefe de ingeniería. Entonces tiene que tener algunos conocimientos, no a fondo, porque igual apoyado por un jefe de calidad, pero tiene que conocer qué es lo que significa aseguramiento, control de calidad, mejora continua, algunos métodos de control de calidad. Tiene que tener conocimientos de ese tipo. Y obviamente el desarrollo técnico, porque es parte de la especialidad probablemente de él, de su formación personal. Ser líder de especialistas en los temas que domine a cabalidad cuando estuve como asesor o consultor. Bueno, el hecho de que se le pidan que ser líder, ustedes saben que no todas las personas son líderes. El líder, ¿cierto?, es el que comanda un grupo para alcanzar un cierto objetivo. El líder es el que motiva. El líder es el que organiza. El líder es el que tiene una visión, va más adelante que el resto. En fin, tiene una serie de cualidades. Por lo tanto, si alguien está seleccionando al jefe de ingeniería, le va a tener que poner algunos problemas que tienen que ver con liderazgo. Esas mismas cosas que vimos ahí en el test de psicometría, en los últimos problemas en que se hablaba en que una persona era como jefe. Es diferente ser jefe que líder, ¿eh? Una cosa, de hecho hay varias láminas por ahí que existen en que marca la diferencia entre lo que es un jefe nato, un jefe común y corriente, versus un jefe líder. El jefe líder es una persona que fuera de administrar, de controlar y gestionar, tiene otras características que lo hacen líder. Después, ser responsable de la emisión de todos los documentos internos de los trabajos en que se actúe como jefe de ingeniería. O sea, aquí va a tener que conocer de planos, va a tener que conocer de memorias de cálculo, de todo lo que significa estar metido como jefe de ingeniería. Entonces, si ustedes se fijan, este es el documento que comanda una selección de un cargo. Por eso que cuando ustedes ven los avisos que se publican, ahí se define más o menos las funciones que va a tener. Y uno tiene que, bueno, en el caso de ustedes que están partiendo,
tienen que postular a todo en general. No hay experiencia, entonces hay que postular a lo que venga. Pero ya después, cuando tengan unos 3 o 4 años de experiencia, van a tener que leer bien qué es lo que significa cada cargo, qué responsabilidad y qué funciones tiene, y verificar si ustedes como persona, en su experiencia en esos 4 años, han desarrollado eso que le están pidiendo. Y si lo han desarrollado y tienen la experiencia suficiente, se presentan. Si no, mejor no se presenten, porque no les va a ir bien. ¿Ya? Pero lo importante es que siempre hay que tener descripciones de cargo, porque es la manera como yo después lidero o guío el proceso de selección y contratación de la persona que va a ocupar ese cargo. Bien. Vamos a seguir con la presentación. Ya. Algunos conceptos claves para la gestión de los recursos del proyecto. Primero, el equipo del proyecto consiste, ¿cierto?, en individuos que tienen asignados roles y responsabilidades. Van a haber distintos cargos, distintas funciones, y que trabajan en conjunto para lograr un objetivo común del proyecto. O sea, tiene que estar inserto el concepto de trabajo en equipo. Ya, no basta con tener súper especialistas y súper bomberos atómicos en un determinado tema si no saben trabajar en equipo. Eso no va a funcionar bien. El director del proyecto debería invertir esfuerzos adecuados en la adquisición, gestión. Aquí más que en la adquisición sería en la selección y contratación. Se ve mejor que la adquisición. En la gestión, motivación y empoderamiento del equipo del proyecto. O sea, el director del proyecto tiene que estar muy involucrado en los procesos que muchas veces lo hace el área de recursos humanos de una empresa, no lo hace él. Pero él tiene que supervisar ese proceso, porque si ese proceso no se hace bien, o imagínense, se hace a lo compadre, la empresa, el área de recursos humanos no tiene mucha ética y mete gente por amistad, la cosa no andaría muy bien. O sea, igual puede pasar la persona y puede entrar, pero los resultados no van a ser los mejores. Y el perjudicado va a ser el director del proyecto, porque no va a tener la gente idónea para hacer el proyecto. Y a él le van a pasar la cuenta en el futuro. Entonces el director del proyecto tiene que involucrarse, por eso que tiene que, normalmente en las empresas se genera un procedimiento para seleccionar y contratar personal. Y tiene que generarse un procedimiento de inducción, que se llama, para preparar a la gente y alinearla con respecto a lo que la empresa anda buscando. ¿Ya? Yo me acuerdo de cuando yo entré, por ejemplo, en Hatch, una empresa de ingeniería y construcción, canadiense, entre paréntesis, pero tiene oficina acá en Chile. Bueno, entonces, todos los días 15 de cada mes, se tomaban a todas las personas que habían entrado durante ese mes, las personas nuevas, y se les sometía a una inducción de una semana. Y durante esa semana, me acuerdo que la primera sesión fue un mensaje que mandó el CEO o el número 1, digamos, de Hatch, que estaba ya cerca de Toronto, mandó un mensaje a todo lo que se incorporaba. Bueno, obviamente todo esto editado con muy buena edición, y mostraban también la sede que tenían ellos allá en Canadá, etcétera, los proyectos que han hecho a nivel mundial, porque son empresas que trabajan en distintas partes del mundo. Y después nos empezaron, cada gerente de distintas áreas de Hatch se ocupaba por lo menos entre 2 a 3 horas
para mostrar su área. Entonces llegaba con su presentación, por ejemplo, el gerente de recursos humanos. Entonces indicaba cuáles eran las políticas de recursos humanos que tenía Hatch, cuáles eran los métodos de selección y contratación, los métodos de capacitación del personal, los incentivos que tenía para la gente, etc. Después llegaba el gerente de operaciones y definía cómo él administraba todos los proyectos, cómo el gerente comercial después hablaba sobre cómo se preparaban para las licitaciones. Entonces, al final de la semana, uno tenía, el que entraba a esta empresa tenía una clara distinción de qué es lo que era la empresa, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus estándares y para dónde quería apuntar la empresa. Entonces eso permite a uno alinearse con lo que la empresa anda buscando. Lo mismo para el caso de un proyecto, es la misma historia. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación del proyecto es beneficiosa. O sea, el jefe del proyecto tiene que ser no autocrático. No tiene que tener un liderazgo autocrático, sino que el liderazgo autocrático en que él impone su idea o impone la idea de las gerencias mayores, ¿no? Ahí el resto no tiene nada que opinar, es como en el ejército, digamos. Los capitanes y los tenientes hablan y la gente de la tropa acata nomás. No, aquí no, es al revés. Aquí la idea es que todos puedan participar. Entonces, el jefe de proyecto tiene que abrir instancias o generar instancias en que la gente pueda participar en ciertas decisiones y sobre todo la planificación del proyecto, porque hay muchas actividades que son rutinarias o son de terreno que el jefe de proyecto a veces ni siquiera las conoce, porque no tuvo la oportunidad de trabajar en esos ámbitos. Entonces ahí necesita el apoyo de la gente. La participación de los miembros del equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto. Claro, la experiencia esta que tiene un soldador, por ejemplo, o una persona que está montando después las estructuras metálicas, le va a ser súper útil al gerente del proyecto para poder ver cómo armar los galpones metálicos, que tiene que formar parte del proyecto. Son varios galpones. Pero también va a fortalecer el compromiso de ese soldador con el equipo, porque le consideraron su idea, le consideraron su experiencia, fue considerado en la toma de decisiones. No estuvo recibiendo órdenes de qué hacer, sino que él también participó en la planificación. Y eso ayuda al compromiso. El director del proyecto debería ser a la vez líder y gestor del equipo proyecto, lo que hablábamos anteriormente. Líder porque guía al equipo, lo conduce hacia un objetivo, superando todas las vallas que pudieran haber en el camino, y gestor porque administra los recursos, controla, planifica, lo que hace un jefe típicamente en su función, en su puesto de trabajo. Además de las actividades de dirección de proyectos, me equivoqué, aquí algo pasó. Ya. Además de las actividades de dirección de proyectos, como la iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y el cierre de las diversas fases del proyecto, el director del proyecto es responsable de la formación del equipo como un grupo eficaz. ¿Qué entiende Camilo por grupo eficaz? ¿Cómo, profe? Le escucho más o menos. ¿Qué es lo que entiendes tú por grupo eficaz? Porque aquí dice que el director del proyecto es responsable de la formación del equipo como un grupo eficaz. ¿Qué es para ti un grupo eficaz? Sea capaz de cumplir los objetivos. Ya, pero yo puedo conseguir los objetivos gastando Sí, mucha pero de plata. una forma que siempre me confundo con los conceptos de eficacia y eficiencia, pero según yo, eficaz es como conseguir los objetivos de la forma más inmediata. Eficiencia es como optimizando un poco los recursos. Claro, ese es exactamente el concepto. O sea, la eficacia permite alcanzar las metas,
independiente de los recursos que yo haya usado. A lo mejor metí mucha gente y logré sacar el proyecto a tiempo, pero salí para atrás los costos. No es la gracia. La gracia es que yo saque el proyecto a tiempo con los recursos que había planificado, pero para eso los recursos tienen que ser muy eficientes. O sea, y eso significa que tengan mucha productividad, que tengan alta productividad, para que en los tiempos que están definidos, si se le definieron que para hacer una memoria de cálculo tenían 20 horas, hombre, o 25 horas, lo que sea, tiene que sacarla en ese tiempo, tiene que hacerlo bien. Entonces, obviamente ahí tiene que el gerente o el jefe del proyecto definir bien cuando, por ejemplo, una persona no está siendo altamente productiva, empezar a preguntarse qué es lo que impide que sea altamente productiva. Bueno, si la persona no tiene la experiencia, se equivocaron en la selección de la persona nomás. O si la persona no tenía muchas competencias en el tema, con mayor razón se equivocaron. No hicieron bien la selección. La entrevista técnica fue pobre. Pero si a lo mejor está habiendo baja productividad porque hay conflicto en el equipo, bueno, esos conflictos tiene que identificarlo. No se llega bien un ingeniero con otras especialidades, con jefes de otras especialidades, y por eso tienen problemas. Tendrá que el jefe de proyecto meterse en el cuento, entender cuáles son los conflictos, llamar a la gente que está involucrada en el conflicto, tratar de buscar ser puente para que solucionen los problemas, etcétera, y empieza nuevamente el equipo a funcionar. O si la baja productividad se produce porque no tiene toda la información una persona para tomar las decisiones, y a veces se requiere información de distintos tipos, del cliente, se requiere información de a lo mejor de una ley, porque estamos hablando de algo que tiene que cumplir, que lo exige el Estado o las comunidades, el tema ambiental, por ejemplo. Bueno, el jefe del proyecto tiene que ayudarle a subsanar ese problema de falta de información. Lo importante es que él logre esto que está aquí claramente expresado, que sea un grupo eficaz. Otra cosa, el director del proyecto deberá ser consciente de los diferentes aspectos que influyen sobre el equipo, como por ejemplo, el entorno del equipo, el lugar donde se trabaja, que sea armónico, tranquilo. Si ustedes van a las oficinas de estas empresas que yo les hablo de ingeniería extranjera, son todas de primer nivel, ¿eh? Equipamiento computacional de primer nivel, la oficina con sistemas de aire acondicionado, con espacios adecuados, la ubicación geográfica de los miembros del equipo. Yo les comentaba que cuando uno trabaja ya en turno rotativo en la minería y estamos metidos a 4.000 metros de altura y estamos rodeados de puros cerros, no vemos ni siquiera ni una plantita y todo es solo, y estamos en un container, eso influye en el estado de ánimo. Sobre todo cuando ya se está cumpliendo el plazo. Si estamos, por ejemplo, en un turno de 10x5, yo les aseguro que cuando ya la persona subió y va en el 8º o 9º día, o sea, un poquito antes de bajar de nuevo, porque suben por 10 días, vuelven a su casa por 5 días y así está. Pero cuando ya se va a cumplir el periodo de los 10 días, lo más probable es que esa persona tenga muy baja productividad, porque ya están cansados, además quieren ver a su familia, están en un lugar agreste, poco amigable. Entonces la ubicación geográfica sí influye. Las comunicaciones entre los interesados. Cuando hay mala comunicación, se producen siempre descoordinaciones, desavenencias, malos entendidos. Entonces, importante que haya una buena comunicación, tanto interna dentro del equipo, como entre el equipo y el dueño, el equipo del dueño, o entre el equipo y, por ejemplo, las comunidades que están que quieren evitar de que haya daño ambiental. Bueno, la gestión de cambio en la organización, cuando hay un cambio porque alguien salió, porque el cliente pidió que lo sacaran, eso produce también un problema
interno, porque a lo mejor esa persona que salió se lleva bien con algunas personas dentro o al revés, se lleva mal. Entonces, en algún caso produce un efecto positivo, en otro un efecto negativo. Las políticas que tenga la empresa, ¿cierto? En términos de, por ejemplo, de desarrollo de las personas. ¿Hay capacitación para la gente cuando se requiere o no hay capacitación? ¿Tengo acceso a cierta información interesante o no? Por ejemplo, yo me acuerdo que una de las gracias que tenía Hatch, esta empresa canadiense, es que desarrollaron un sistema propio interno que conectaba a todas las empresas del mundo que tenía Hatch. Entonces yo, por ejemplo, podía meterme a ver un proyecto que se había desarrollado en Rusia, por ejemplo, o se había desarrollado en Israel, o acá en, no sé, en Colombia, y podía bajar esa información, tenía acceso, bueno, dependía del cargo, por supuesto, pero podía tener acceso a experiencias que se habían desarrollado en otros países, y eso es muy importante para poder también ampliar el espectro que uno tiene. Las cuestiones culturales y la singularidad de la organización. Yo creo que les comenté que yo estuve en otro proyecto en que también estuve con unos peruanos y ahí se produjeron muchos problemas por el tema cultural entre los peruanos y los chilenos. El gerente del proyecto era peruano y el segundo de bordo que venía era un chileno y entre ellos se llevaban muy mal. Como que el chileno no aceptaba que lo dirigiera un peruano y por ahí partió el problema. Y otros factores que pueden afectar alterar el desempeño del proyecto, ya sea a lo mejor las remuneraciones no son buenas, no hay un buen sistema de incentivo para la gente, las jefaturas no tienen las cualidades para ser buenos jefes, son autocráticos todos, son como patrones de fondo y eso genera anticuerpos en la gente. ¿Se fijan? Pueden haber muchas razones. Vamos a terminar con esta última lámina. Algunas cosas que pueden ser importantes. Lo primero es que el director del proyecto también es responsable del desarrollo proactivo de la actitud y la competencia del equipo. Eso tiene que hacerlo, por un lado, con actividades que él desarrolla personalmente o a través de capacitaciones, talleres u otro tipo de elementos que ayuden a estos objetivos. El director del proyecto debería estar atento a un comportamiento profesional y ético. Claro, si él quiere ser líder, tiene que ser ético. No puede andar cometiendo acciones que vayan contra la ética. Y tiene que ser muy profesional desde el punto de vista de las decisiones que tome. La gestión de los recursos físicos se concentra en la asignación y utilización de los recursos físicos. Por ejemplo, materiales, equipo y suministro, necesarios para la exitosa finalización del proyecto de una manera eficiente y eficaz. Con este fin, las organizaciones deberían disponer de datos sobre la demanda de recursos. Aquí es muy importante la información para la toma de decisiones, el respaldo que uno tenga, sobre todo para satisfacer las demandas, ¿ya? Y que tengan que ver con el suministro de los recursos. Entonces, bueno, esos son elementos que pueden ayudar también. Aquí hay algunas cosas que tienen que ver después con el uso de los materiales, por ejemplo, que hay que ordenar los materiales de baja calidad, podría deteriorar la calidad del producto, que mantener demasiado inventario puede tener efectos en los costos. Bueno, esos ya son elementos más relacionados con la administración propiamente tal, pero aquí la clave es que el jefe del proyecto tiene que resguardar por muchas cosas en relación a los recursos. Las personas por su selección, contratación, motivación, compromiso, capacitación, etcétera, y por los recursos más que nada por la gestión propiamente tal, lograr conseguir buenos proveedores,
lograr que las cosas se cumplan dentro de los tiempos establecidos, y en fin, hacer que la gestión de los recursos sea la óptima para que el proyecto no se detenga y funcione en forma exitosa. ¿Hay dudas o consultas? Por mi parte, no, profe. ¿Y el resto? No, profe. Tampoco, Me profe. quedó claro a mí. No, profe. Bien, entonces yo voy a cortar acá la